Bienvenidos a todos a una nueva sesión de Break Time to Think. Como todos sabéis, hoy tenemos con nosotros a Daniel. Daniel, muchas gracias por hacer un hueco, un espacio en tu agenda, en tu muy apretada agenda. Hemos tenido un gran interés en escucharte. Bueno, como ya le conocéis, Daniel Innerarity es filósofo, ensayista, es catedrático de Filosofía Política y Social, es investigador Ikerbasque, es director del Instituto de Governance, es miembro de la Academia de Ciencias y Artes con sede en Salzburgo y en 2005, y seguramente posteriormente, fue incluido en una lista de los 25 más grandes pensadores del mundo. Es colaborador habitual en El País, en El Correo, en el Diario Vasco, en La Vanguardia. Muchos de vosotros seguramente habéis tenido ocasión de escucharle. Y últimamente es una persona pues, muy requerida en los medios, muy requerida por las universidades, muy requerida por todos para hacer lo que va a hacer hoy, ¿no? Trasladarnos una reflexión. Leía hace poquito que decía Daniel que cuando la gente recurre a los filósofos para pedirnos una opinión es que significa que las cosas están muy mal, porque la gente solo cuando está muy desesperada y con gran desorientación, los filósofos tienen mucho trabajo. Bueno, debemos estar en esta situación porque me consta que Daniel está teniendo mucho trabajo, pero bueno, dentro de su agenda, aquí le tenemos hoy. Ya sabéis, como en ocasiones anteriores, que podéis hacer preguntas. En la parte de abajo tenéis la zona de preguntas. Y bueno, pues hoy haremos a lo largo del diálogo y de la disertación con Daniel, pues haremos un par de paradas intermedias incluso para que sea más interactivo la sesión de hoy. Daniel, muchas gracias. Hola, buenas tardes, José Luis. Arratsaldeon Guztioi. Oye, gracias a todos por haber requerido mi opinión en estos momentos tan complicados, tan difíciles de nuestra historia reciente. Probablemente no hemos vivido un acontecimiento similar y por eso nos extraña, como citaba José Luis, que recurramos a cualquier persona que nos pueda orientar, incluidos los filósofos. Yo le propuse a José Luis dividir esta intervención en tres aspectos diferentes que de manera bastante convencional sería preguntarnos por todo lo que tiene que ver con la anterioridad a la crisis. En segundo lugar, la crisis misma y el tipo de decisiones y de problemas que tenemos que abordar. Y finalmente, una tercera parte en la que nos preguntaríamos qué viene después de esto, qué va a pasar y qué podemos esperar. Y si os parece, comienzo brevemente, un poco más de 5 minutos, a dar mi opinión sobre el antes de la crisis. Yo llevo unos cuantos años, ya bastantes años, diciendo que las sociedades contemporáneas no están a la altura de la complejidad de los problemas que tienen que gestionar, que nuestras instituciones políticas son demasiado simples para problemas demasiado complicados. Y me parece, no me gustaría tener la razón en esto, pero me parece que la pandemia es un ejemplo muy claro de cómo esto nos ha pillado mal preparados. Mal preparados de entrada porque no teníamos una capacidad estratégica desarrollada. Más bien nuestras instituciones políticas estaban dedicadas a gestionar el corto plazo, las urgencias de cada día, pero había poca gente dedicada a reflexionar en torno a largo plazo, a los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Y también porque me parece que nuestras primeras interpretaciones de lo que nos estaba pasando han sido muy desconcertantes y muy simplificadoras. Ha habido líderes como Trump que han dicho que esto era un virus chino, como si esto se pudiera personificar en la típica disputa geoestratégica. Ha habido otros que han dicho que esto es una guerra y se entiende que queramos movilizar a toda la gente, incluso meter un poco de miedo a la población, porque vamos a pedirle que se quede en su casa, que es algo realmente duro y brutal a lo que no estamos acostumbrados. Pero esto no es una guerra, esto es una cosa diferente. Ha habido quien ha dicho, el propio Trump, que esto en el fondo era una gripe estacionaria y que en el fondo tampoco ocasionaría tantos muertos, ¿no? Sin entender
que realmente el problema no es solamente, siendo muy grave, los muertos que ocasiona, sino que el problema es más bien que responde al tipo de crisis repentina, no incremental, no prevista, no fácilmente identificable y ni siquiera fácilmente definible, que resulta de la coincidencia de diversos factores en un mismo momento. Por supuesto que una gripe estacional, nuestros sistemas sanitarios la pueden gestionar con facilidad, pero lo que no pueden gestionar fácilmente, y de ahí el confinamiento, es la gripe estacional, que coincide con un virus cuyos efectos no conocemos bien, con una capacidad contagiosa muy fuerte, probablemente más fuerte, según dicen los expertos, que su letalidad, pero que todo esto coincide en un momento en el que amenaza colapsar nuestros sistemas sanitarios. De ahí esa expresión que ya corresponde a una etapa más sofisticada en la que ya hemos hecho una mejor reflexión, de aplanar la curva, es decir, intentar que no coincida toda la gente, no solamente los afectados por el coronavirus, sino también los afectados por otras enfermedades graves, colapsando posiblemente nuestras UCIs. Este tipo de pensamiento, es decir, un pensamiento más estratégico por un lado y más atento no tanto a las amenazas ocasionales, sino a la coincidencia de diversos factores que provocan un efecto en cascada catastrófico. Esto es lo que necesitamos, y para lo cual yo pienso en esta pequeña introducción que no estábamos realmente muy bien preparados. Estamos bien preparados para los cambios incrementales, que son fáciles de identificar, incluso de prever, pero no estamos capacitados, nuestros sistemas organizativos y nuestros sistemas políticos, para cambios que suponen la coincidencia de varias cosas en un mismo momento, que por efecto cascada y multiplicación pueden colapsar, en este caso, nuestros sistemas sanitarios, pero en otros casos otros sistemas de nuestros procedimientos de gobierno. Esta sería la primera introducción que se me ocurre en torno a cómo hemos recibido esta crisis y cuál ha sido nuestra primera categorización acerca de lo que nos está pasando. Bueno, todavía tenemos poquitas preguntas, pero ya hay varias que agrupo un poco en una, ¿no? Y es, ¿era una crisis realmente poco previsible o es que había poca gente reflexionando o es que hay una mala evaluación de riesgos o es que hay una mala distribución de recursos y gestión de prioridades? Hay un poco de todo eso. En primer lugar, era una crisis imprevisible en cuanto al momento en el que se podía dar. Es como la teoría de los cisnes negros, es decir, cosas que todos sabemos que van a suceder en algún momento, pero ¿qué gobierno detrae recursos de otras cosas para abordar en este ejercicio presupuestario una crisis que sabemos que va a venir, pero probablemente no venga este año, sino el siguiente o el próximo, o vete a saber cuándo, ¿no? Por consiguiente, es verdad que sabíamos, podríamos decir, la comunidad científica, incluso los sistemas políticos sabían que crisis de estas podían anticiparse, podían ocurrir, pero no sabíamos el momento. Por otro lado, venimos, a lo largo de todo este siglo XXI, venimos en una sucesión de crisis que tienen un cierto aire de familia, no siendo lo mismo, tienen un cierto hilo conductor. La crisis climática, la crisis migratoria, la crisis financiera, la crisis del euro, la crisis de Europa, que se traduce fundamentalmente en el Brexit. Todas estas crisis se van acumulando, van lanzándonos señales y da la impresión de que la humanidad en su conjunto, nuestros sistemas políticos, nuestras instituciones, no terminan de interpretar bien esa señal. Y al mismo tiempo se da la circunstancia de que somos sociedades y personas individualmente consideradas muy capaces de reaccionar ante eventos, amenazas visibles. En este momento las autoridades nos han pedido que nos quedemos en casa y todo el mundo se asombra de que hayamos sido tan obedientes. Bueno, no hemos sido obedientes por virtud, hemos sido obedientes porque hemos visto la amenaza en nuestros vecinos, en nuestros amigos e incluso en nuestros familiares, ¿no?
incluso alguno de nosotros lo ha podido padecer. Por consiguiente, era algo evidente, era algo inmediato, era algo que nos amenazaba muy, muy en el cortísimo plazo, ¿no? Mientras que si pensamos en una crisis que tiene más trascendencia, también en términos de costes de vidas humanas, como la crisis climática, o la propia crisis migratoria que afectaba, causó la vida a mucha gente en el Mediterráneo, pero ninguno de nosotros que estamos ahora aquí nos ahogamos en el Mediterráneo porque vivimos en las sociedades cómodas de Europa. Esas crisis no nos hacían reaccionar. Con lo cual, mi primera conclusión de todo esto, y por si sirve para responder a la pregunta que me habéis hecho, es me preocupa que seamos muy capaces de modificar nuestra conducta en torno a amenazas inmediatas visibles y en cambio no somos capaces de modificar nuestra conducta o al menos no en el grado requerido en lo que se refiere al modo de consumo, a nuestra movilidad, a cómo los estados sacrifican ciertos intereses particulares para conseguir un acuerdo global en torno a la crisis climática, etc. Creo que eso dice mucho de lo que somos nosotros como personas y también como sociedades. Preguntaba Joaquín precisamente, es decir, a ver si veías factible que hubiera a medio plazo un cambio en el modelo económico del mundo a la vista del calentamiento global, de la crisis, o sea, si esto nos haría reaccionar respecto de esas crisis que tú dices que, bueno, nos conmueven menos. Eso lo había dejado para el final, para darle un poco de emoción, porque si lo digo ahora ya entonces ya la gente desconectará. No, pues entonces la dejamos No, para el final. lo digo, José Luis, era una broma. Vamos a ver, yo creo que todo esto nos mueve a una gran reflexión. Evidentemente, esto nos está haciendo ahora mismo, está haciendo que todas nuestras estructuras mentales, psicológicas, familiares, democráticas, políticas, están sometidas a una turbulencia como yo al menos en mi vida no había experimentado nunca. Eso es verdad. Pero también tenemos la experiencia de que hemos vivido crisis muy fuertes en lo que va del siglo XXI. No tan fuertes como estas, no tan inmediatas, y que nuestra reacción ha sido limitada. Por consiguiente, yo creo que, aunque sea anticipar la conclusión, pero es igual, los seres humanos, claro que aprendemos de las crisis, claro que Europa, por ejemplo, ahora tiene mejores instrumentos para resolver esta crisis que la anterior, sin duda alguna. Ha tardado menos tiempo en ponerse de acuerdo en el bazooka financiero y probablemente también, desconozco el resultado de la reunión de hoy, pero seguramente va a haber avances, ¿no? A pesar de las dudas iniciales. Ahora bien, lo que aprendemos como género humano me parece que no está a la altura de las urgencias de las amenazas que tenemos. Esa sería mi conclusión. Ojalá me equivoque y ojalá de aquí hagamos un cambio. Por cierto, también me gustaría señalar que el cambio que tenemos que hacer tampoco es evidente. Hay mucha gente diciendo, está muy claro lo que hay que cambiar. Casualmente, ese cambio coincide con lo que ellos ya pensaban antes de la crisis, ¿no? Pero como somos una sociedad plural, hay muchas visiones acerca de cuál sería el futuro deseable. Y los ecologistas más radicales piensan que esto les da la razón. Pero los nacionalistas más partidarios de una Europa de estados también piensan que esto les da la razón, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, ¿cómo habrá que abordar esto? Tendrá que ser de una manera democrática en la que sometamos a discusión. No pensemos que la naturaleza nos da lecciones ante las cuales no cabe más que ponerse de rodillas y decir amén. No. Las amenazas del mundo dan indicaciones de que algo no va bien. Los seres humanos eso lo interpretamos, lo discutimos y tomamos las decisiones de las que somos capaces conforme a nuestras instituciones y a nuestra voluntad política. Y de ahí saldrá pues algo que no será lo que yo quiero, ni lo que quiere José Luis, ni lo que quiere el que me ha preguntado ahora, pero bueno, pues a lo mejor es una solución en la línea positiva, no lo sé. Hay varias preguntas vinculadas a cómo se puede preparar para algo imprevisible y si nuestras instituciones, lo preguntaba Nuria así, es decir, si nuestras instituciones que no están preparadas para asumir cosas que se parecen más a una guerra y a una guerra global. Bueno, pues, y lo estamos viendo en Europa, las costuras estiran, en cada uno de los países, incluso las comunidades autónomas, las regiones, es decir, bueno,
Un poco cuál es tu opinión respecto de ¿se podía estar preparado mejor para todo esto? Es una gran pregunta y una pregunta difícil de matrícula, a ver si salgo del apuro. De entrada, prepararse para lo imprevisible es una contradicción y en esa contradicción vivimos, ¿no? Es decir, sabemos que va a haber acontecimientos imprevisibles, sabemos que este mundo, nuestras tecnologías, nuestra propia concatenación, nuestras interacciones, nuestras interdependencias van a producir resultados que somos incapaces de anticipar, con lo cual mi primera respuesta es pesimista. No, no somos capaces ni lo seremos nunca. Y además entramos en un horizonte existencial en el que va a haber más incertidumbre de la que probablemente estamos preparados psicológicamente, socialmente, políticamente para gestionar. Con lo cual, mi respuesta de entrada es negativa. Ahora bien, frente a las incertidumbres futuras, hay maneras de prepararse. Claro que sí hay maneras de prepararse. Por ejemplo, mejoremos nuestros procedimientos de atención. No sigamos distraídos. Yo no sé lo que va a venir, pero sé que somos sociedades muy distraídas en el corto plazo, en la batalla inmediata, dedicando muy pocos esfuerzos, muy pocos recursos, muy poca reflexión a la perspectiva. Una perspectiva insegura, una perspectiva incierta, pero que en estos momentos está despreciada. Sabemos que instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la propia Unión Europea no tienen los mecanismos, la capacidad. No me cabe duda de que de esta crisis saldremos con un nivel europeo de gobernanza de los riesgos sanitarios mejor que el que tenemos, porque el que tenemos en todas las cosas es prácticamente cero. No me cabe duda de que la Organización Mundial de la Salud tendrá más recursos. Es decir, creo que sí que podemos prepararnos para aquello a lo que no nos podemos preparar. De alguna manera es una paradoja, pero claro que sí. Hay muchas preguntas, pero seguramente las iremos formulando. Una última pregunta antes de que avancemos. ¿Y nuestro sistema de valores estaba preparado para algo así? Pregunta Arantxa. Nuestro sistema, perdón. Nuestro sistema de valores. Seguramente no, pero mira, yo soy poco partidario de plantear estos asuntos como una cuestión de valores, no porque los valores no me parezcan importantes, sino porque creo que a veces los valores tienden a moralizar los problemas y a eliminar el factor cognitivo. Cuando la crisis anterior, la crisis económica, financiera y del euro, enseguida salimos a toda velocidad a calificar a los malos, a los responsables. Las derechas dijeron que los ciudadanos estábamos consumiendo por encima de nuestras responsabilidades, por encima de nuestras capacidades, con lo cual nos responsabilizaron individualmente. Las izquierdas dijeron que esto era un asunto de canallas que nos habían estafado, con lo cual responsabilizaron individualmente. Y me parece que entre unos y otros se nos perdió la gran oportunidad de pensar si la crisis aquella no se debía más que a conductas individuales equivocadas, que las había sin duda, a fallos de gobernanza, a fallos en la construcción institucional, a una gobernanza global insuficiente, a unos incentivos muy perversos, a una falta de disposiciones anticíclicas por parte de todos los mecanismos incipientes que tras el final de Bretton Woods se estaban elaborando. Con lo cual yo creo que en estos momentos, siendo muy importante cambiar las valoraciones, y lo vamos a hacer, vamos a reordenar nuestras prioridades sin ninguna duda. Yo creo que es muy importante que hagamos buenos diagnósticos de lo que está pasando antes de buscar culpables de las cosas negativas que nos suceden. Muy bien. ¿Seguimos adelante? Pues muy bien, José Luis. Yo la segunda parte quería dedicarla, si os parece bien, a examinar, aunque solo sea en menos de 10 minutos, un poco el tipo de decisiones que se toman en medio de la crisis, ¿no? Sería el segundo momento, que es el momento presente, ¿no? Y aquí me gustaría incidir en dos cosas. Una primera es cómo inicialmente en la primera respuesta a la crisis
hay dos tipos de actitudes. Por un lado, la actitud típica del populismo, que es negar el valor de la ciencia, negar el valor de lo institucional, el cierre en las propias fronteras. En esto coincide el populismo de un Donald Trump con la propia actitud de los estados europeos, que cierran sus fronteras, niegan la solidaridad en el traspaso de recursos de un estado al otro. Se agudiza más en el caso de Donald Trump, evidentemente, que además encima es si me permite la expresión, es un terraplanista, es un cateto, es una persona que desprecia la ciencia y no escucha el juicio de los expertos que le asesoran en una determinada dirección, y él dice todo lo que antes acabo de mencionar, que esto es una gripe estacionaria, que al fin de cuentas no son tantos muertos los que se causan, y que además incluso puede beneficiar a la economía norteamericana, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los grandes derrotados de esta, no derrotado finalmente, pero por lo menos uno de los que han sufrido un golpe fuerte en esta crisis han sido los populismos. ¿Por qué? Porque el populismo desprecia tres cosas que esta crisis ha contribuido a revalorizar. En primer lugar, el papel de la ciencia, del saber experto en la toma de decisiones políticas. Esto no significa que vayamos ahora a entregarle el poder político a los catedráticos de epidemiología. Sería un error. Pero sí que debemos prestar más atención a lo que la ciencia nos viene diciendo. Esa ciencia que, por cierto, también es plural, no coinciden todos los científicos en la misma conclusión, pero que en los últimos años había sido en unos casos despreciada, en otros casos se había desprovisto de los recursos suficientes. La segunda cosa que el populismo desprecia es la idea de instituciones, y más bien tiende a pensar la relación entre que la sociedad y la democracia se reduce a una relación vertical entre un líder especialmente iluminado y providencial y una masa de sujetos ignorantes o pasivos, o que se dedican a la mera aclamación. Bueno, frente a esto, lo que la crisis nos ha puesto de manifiesto es que fundamentalmente allá donde hay instituciones, protocolos, procedimientos, inteligencia colectiva, las cosas se han podido abordar mejor, y allá donde hay un sector público deficiente, una improvisación, demagogia, populismo, las cosas se han abordado peor, y eso lo veremos probablemente con el paso del tiempo, ¿no? Con lo cual esa sería mi primera reflexión. La otra reflexión es que hemos visto en este momento inicial de la crisis, en fin, ya llevamos varias semanas, un protagonismo particular de los estados. Especialmente en Europa es visible, se han cerrado las fronteras, en una Europa además que hay 1,5 millones de trabajadores transfronterizos. Yo en parte soy uno de ellos porque una semana al mes la paso en Florencia, en el Instituto Europeo, y desde que estalló la crisis no he podido ir, hemos tenido que teletrabajar, como todos, ¿no? Y esto nos podría dar a entender, sacar la conclusión precipitada de que vuelven los estados, Europa se desintegra, la comunidad global ya no tiene sentido. Me parece que esto es una conclusión equivocada. Si esto demanda algo, es precisamente lo contrario. Y es lo que ha ocurrido. Además, en el primer momento inicial, Europa reacciona de una manera nacionalista, una manera de un repliegue en los estados. Alemania no quiere pasar ningún recurso a Italia. Christine Lagarde hace unas declaraciones desentendiéndose de la posible deuda italiana. El ministro holandés de Hacienda hace una interpretación de la crisis como si esta crisis fuera de la misma naturaleza que la crisis del 2008, es decir, con la misma plantilla, como si la mala situación de Italia, por ejemplo, se debiera a un mal comportamiento financiero, que era como interpretaron los nórdicos la crisis anterior, cuestión también muy discutible, ¿no? En estos casos, el hecho de que Italia tenga más infectados que Holanda se debe fundamentalmente a que Italia tiene más relaciones con China y tiene una comunidad china bastante considerable, más que Holanda o Alemania, ¿no? Es decir, creo que nuestra primera reacción ha sido muy estatalista, muy a nivel de Estado-nación,
y que con el paso del tiempo vamos abordando la crisis de otra manera. Se están poniendo sobre la mesa nuevos instrumentos financieros de solidaridad, se está entendiendo que los créditos que se puedan dar a los estados a los que afecta más la crisis no deben estar sometidos a una condicionalidad, porque no son consecuencia de un mal comportamiento financiero, sino de una mera casualidad, de tener una mayor relación con China, de otros factores de los que no son responsables. Y por tanto, creo que poco a poco vamos avanzando en la idea de que esto, por sus causas, por sus efectos y por su nivel de gestión, requiere una respuesta más cooperativa. Con lo cual, mi conclusión de este segundo conjunto de temas sería el protagonismo de los estados es un momento pasajero. Vamos hacia un protagonismo, hacia una configuración de comunidades más integradas, no solo en el terreno de la ciencia, de la búsqueda de una vacuna, de esa búsqueda desesperada que todos estamos emprendiendo, sino también en el sentido de poner en común recursos, poder, dinero, para abordar no solamente esta crisis, sino también las consecuencias de esta crisis y las posibles crisis que puedan venir en el futuro. Bueno, ya son infinidad las preguntas que tenemos. Voy intentando formularlas. Hay bastantes referentes a la política, ¿no? Es decir, por qué ideologías políticas distintas están soportando o apuntando unos más a seguir confinados, otros más a desconfinar. Es decir, también a ver cuánto tiene esta crisis en sí de crisis y cuánto de falta de decisión política, pensando en los riesgos de las decisiones para tomar, los riesgos en las futuras elecciones, ¿no? Es decir, que por ejemplo en Estados Unidos son más o menos inmediatas, aquí las tenemos un poco más lejos, ¿no? Es decir, bueno, por empezar por la primera cuestión, o el primer grupo de cuestiones, me ha llamado mucho la atención la coincidencia inicial de los diversos grupos políticos en lo que podríamos llamar un momento neo-keynesiano. Prácticamente todo el mundo entendió, y eso yo creo que es bueno también, y implica un cierto aprendizaje colectivo, todo el mundo entendió que esto tenía que ver con una iniciativa del sector público, con inversión, con un protagonismo de tipo keynesiano, ¿no? Y desde Ciudadanos hasta Podemos parecía que había un consenso en esta materia, ¿no? Y por tanto, yo creo que en el tema de respuesta, digamos, inicial, el bazooka económico, hubo un cierto acuerdo. Segundo aspecto, es evidente que no nos vamos a quedar aquí. Es evidente que ya hemos empezado, ya lo hemos visto, ayer en el Congreso de los Diputados se vio muy claramente, también en el Parlamento Vasco, por lo que yo vivo en Navarra, pero sigo también bastante la política vecina vuestra, y lo que yo veo es que también hay una confrontación también con tintes electoralistas, porque habéis suspendido vuestras elecciones, pero no retrasado sine die, sino que esas elecciones probablemente tengan lugar antes de fin de año en función de la evolución de las cosas, ¿no? Con lo cual, creo que vamos a asistir a un pim pam pum muy desagradable, nos va a desagradar mucho, no va a resultar grato, de reproches mutuos cuando todavía no ha pasado el momento de las urgencias. Creo que esto pasará en Madrid, pasará en Vitoria, en parte yo vivo en Navarra y en parte en Pamplona también lo estamos viendo, aunque un poquitín más mitigado porque hay un gobierno que agrupa más fuerzas políticas. Pero en general me parece inevitable, dado el nivel de desconfianza y el nivel de confrontación política y de antagonismo en el que vivimos, que durante un cierto tiempo tengamos que soportar ese tipo de espectáculos que además no llevan a ninguna parte, porque como aquí cada partido político tiene alguna institución, lidera alguna institución, los reproches son un sinsentido. Yo puedo decir que en Madrid han hecho una cosa, pero otros pueden decir que en España se ha hecho otra, que en Galicia. Es decir, seguramente que todas las instancias, todos los niveles de gobierno han cometido errores, pero me parece que eso no debería llevarnos a una guerra de confrontación partidaria. Y finalmente, creo que
el electoralismo es una enfermedad de las democracias contemporáneas que tiene una difícil solución. Y además esto se agrava con el paso del tiempo y se agrava con un fenómeno que tiene que ver con la aceleración de los tiempos en nuestra vida política. En estos momentos creo que los diversos agentes políticos que intervienen en la vida política están sometidos a una presión, a una ansiedad por dar una respuesta que sea más efectista que efectiva en el corto plazo. Yo veo en eso la comunidad autónoma vasca y Navarra misma. Veo menos presión en este sentido, pero desde luego si uno examina lo que está pasando en Madrid, a mí desde luego me produce una gran desazón, porque en el fondo creo que los actores políticos actúan allí como si las crisis políticas de este estilo, o las crisis sanitarias, en este caso, o crisis económicas, representaran la única oportunidad que tiene una oposición para derrocar al gobierno o un gobierno para afirmarse frente a la presión de la oposición. Creo que este es un mal planteamiento, un planteamiento al que, por cierto, tampoco le veo una gran solución. Y me parece que sería muy interesante, pero también soy un poco escéptico ante esto, pero en fin, el paso del tiempo me puede quitar la razón perfectamente, que resultaría muy necesario buscar un nivel de acuerdos para eso que se ha llamado la reconstrucción, porque es evidente que este tipo de crisis, este tipo de problemas no las arregla ni un gobierno diferente. Esto solo lo arregla una sociedad movilizada, articulada, en torno a un liderazgo claro, pero al mismo tiempo compartido. Lo siento muchísimo, pido disculpas porque va a ser absolutamente imposible formular todas las preguntas. Antes de pasar al siguiente y último bloque, hay bastantes preguntas. Yo creo que algunos ya te han leído sobre lo que has escrito sobre los populismos, la crisis y los populismos. Piden, bueno, pues decir, oye, si crees que esto efectivamente será un revulsivo frente a los populismos o todo lo contrario y les afianzará. Y también Francés nos pregunta, tú que siempre has distinguido entre lo común y lo público, entre lo común y lo estatal, y ahora asistimos a estados más verticales, más puros, más clásicos, ¿cómo dar espacio a lo común, frenando un poco a lo estatal y vertical? A la primera pregunta no tengo una respuesta clara. Veo que, por un lado, esta crisis ha pegado un golpe fuertísimo al populismo. Bueno, en el caso de Trump, todavía además sujeto a una cierta evolución, porque Estados Unidos va a sufrir esta crisis de una manera especialmente grave, teniendo en cuenta además que Trump está en contra del confinamiento y está defendiendo los estados que van en contra del confinamiento. Es posible que esta crisis me suponga un golpe, no sé si de gracia, como diría Zizek respecto del capitalismo, porque yo no tengo su clarividencia ni su osadía, pero desde luego es un golpe duro, ¿no? Y todo lo que sea rehabilitar, revalorizar la ciencia, el juicio de los expertos, me parece que es positivo en este sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo, los momentos de desorden son momentos en los que hay una gran oportunidad para líderes que surfean la ola del malestar, la ola de la rabia, la ola de la indignación. Y eso también lo hemos visto, ¿no? Con lo cual no termino yo, en estos momentos no me atrevo a fecha de hoy, no me atrevo a hacer un juicio acerca de si Trump ganará las elecciones o si los populismos crecerán en Europa o no. Yo tiendo a pensar que no, pero como también sé que mi sesgo particular es confundir la realidad con mis deseos, me abstengo. Si quien me ha formulado esta pregunta me disculpa y tal vez la pueda responder un poco más adelante cuando ya igual sea evidente. A lo segundo, creo que el tipo de liderazgo que se requiere para este género de crisis es un liderazgo distinto del que tenemos. Es un liderazgo más horizontal, menos vertical, más compartido. El ejemplo que estos días tenemos delante son los pactos de la Moncloa. Y los pactos de la Moncloa fueron un pacto de siete personas, de 7 varones, que se reunían en la bodeguilla, supongo yo, no lo sé,
y que consultándolo con una pequeña grupo de los aparatos de los partidos, supongo, tomaban unas decisiones que eran aceptadas por todos. El país que tenemos hoy en día no es ese país. De entrada, en el 77 no había comunidades autónomas y las comunidades autónomas son un elemento protagonista y una voluntad de protagonismo político que le guste a uno más o menos, está aquí y es inesquivable. Tenemos una sociedad civil más plural, más diversificada, un movimiento feminista en auge, tenemos un sector empresarial muy diferente del que había a la salida del franquismo, estamos en un entorno de interdependencias. Es decir, yo creo que cualquier acuerdo que seamos capaces de trabar tendrá que ser un acuerdo de entrada con dos características. En primer lugar, cuantitativamente tendrá que incluir a más elementos, a más agentes. Cuantitativamente la relación entre esos agentes tendrá que ser menos vertical. Muchas gracias. Seguimos adelante. Último tramo. Muy bien. En este último tramo planteamos José Luis y yo hablar un poco del futuro, ¿no? Y las grandes preguntas que nos hacemos, que a mí me hacen en estos días y en seminarios, en intervenciones en los medios de comunicación, es: ¿vamos a aprender de esto? ¿Vamos a sacar las lecciones correctas? Bueno, mi respuesta es: los seres humanos aprendemos, por supuesto que aprendemos. Europa está mejor preparada en estos momentos que en el 2008 para una crisis de este estilo. Va a tardar menos tiempo en ponerse de acuerdo, aunque ese acuerdo resultante no va a ser del todo satisfactorio para todos, sino no sería lógicamente un acuerdo. Creo que hay muchas enseñanzas que se imponen en cuanto a cambios que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo me gustaría subrayar que las enseñanzas que tenemos que sacar de crisis como esta no son, son enseñanzas que nos exigen una reacción rápida. Y los seres humanos somos seres más bien lentos, seres que prestamos atención, como os decía antes, a aquellas cosas que emiten señales más fuertes, pero que estamos atendiendo poco, por ejemplo, a la señal persistente, latente, suave, pero grave del cambio climático, ¿no? Y esto me permite concluir que la respuesta que vamos a dar en términos de aprendizaje colectivo a esta crisis sanitaria va a ser una respuesta seguramente insuficiente. Insuficiente en el tiempo, insuficiente en la modificación de nuestros hábitos de conducta individual como ciudadanos y ciudadanas y también de reforma institucional. El tipo de desafíos a los que nos vemos enfrentados las sociedades contemporáneas tan complejas son desafíos respecto de los cuales estamos en una relación de continuo aprendizaje, y me parece que esta sería mi conclusión, porque quiero también dar paso a las preguntas que tengáis e incluso alguna que haya quedado con anterioridad. Mi respuesta sería: claro que aprendemos de una manera exasperadamente lenta en relación al tipo de desafíos que tenemos por delante. Bueno, como la lista de preguntas es absolutamente inmensa y no vamos a poder hacer las otras, yo, si tú te prestas, yo me comprometo a que hagamos una especie de entrevista con ellas y la publicaremos en Time, porque no tenemos tiempo en los 45 minutos para satisfacer todas estas necesidades. Bueno, yo aprovecho a hacértela en directo, que siempre es una buena forma de ponerte en un compromiso. Ya sé que siempre nos dedicas todo el tiempo del que dispones. Bueno, vamos a ir un poco con las últimas preguntas, ¿no? Es decir, hay bastantes relacionadas a cómo va a ser cuando salgamos de la crisis, qué sociedad va a salir, ¿no? Es decir, en esta situación en la que dice, bueno, cuando nos vemos ahora en el supermercado nos acercamos poco a los demás, nos preocupamos mucho del yo, mantenemos la distancia, va a ser una sociedad amedrentada, por un lado, va a ser una sociedad menos solidaria, más miedosa de todo, más miedosa respecto de su salud, pero también respecto del otro, respecto de la solidaridad de los alemanes que no retienen productos sanitarios para asegurar su salud, o por el contrario, aprenderemos a que la solidaridad y la colaboración es más importante.
Me parece muy buena idea, José Luis, la que planteabas, ¿no? De no terminar esta reunión sin dar alguna respuesta a la gente que tan interesadamente ha planteado preguntas. Yo me permito, bueno, por supuesto, me presto a eso que tú planteabas y me permito también sugerir que a todas esas cuestiones les he dado una respuesta, no sé si es satisfactoria o no, en el libro que va a salir dentro de un mes aproximadamente, ¿no? Que es Pan Democracia, ¿no? Y el que quiera ahí lo puede leer con más detalle, ¿no? Pero aunque sea de modo un poco telegráfico, sí que me gustaría dar alguna respuesta a esto que me acabas de plantear, ¿no? En primer lugar, igual una de las cosas que aprendemos de esto es que la cercanía con las personas no es la cercanía física. A lo mejor estábamos pensando que tener amigos consistía en darse abrazos, que la solidaridad equivalía a los besos que damos, y a lo mejor entendemos que, y hacemos un aprendizaje. Yo desde luego le estoy dando muchas vueltas a estas cosas últimamente. Yo no veo a mis amigos más que por Zoom y por artilugios de este estilo, y en cambio he sentido una cercanía con mi familia, la familia con la que no vivo, y con mis amigos peculiar, ¿no? Y seguramente aprendamos a distinguir lo físico de lo espiritual o de lo simbólico, no sé cómo decirlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que vamos en general a redescubrir lo común. Lo común en el sentido que durante tanto tiempo nos hayan estado bombardeando con la idea de confinarnos porque lo que nosotros hagamos tiene efectos en otros. Esto indudablemente va a tener un efecto en nuestro aprendizaje. Yo creo que hasta antes de la crisis pensábamos que el modo como nosotros nos relacionábamos con los demás, íbamos de un sitio a otro, comíamos, consumíamos, no tenía ningún efecto. Y ahora este bombardeo nos hace más conscientes de que mi comportamiento individual tiene efectos sobre otros. Yo creo que de aquí podemos sacar muchísimas lecciones, ¿no? Respecto de la cuestión de Alemania, la solidaridad, bueno, a mí me parece que también sobre esto hablo un poco en el libro, sobre el tema del virus como un virus europeo, ¿no? Creo que no enfocamos bien la cuestión cuando traducimos todo esto en términos de solidaridad. Yo creo que Alemania, Holanda, los países del norte van a ser poco proclives a entenderlo esto como un asunto de solidaridad y más a entenderlo como un asunto de interés propio bien entendido. No es una generosidad la de Alemania con Italia, es una cuestión de entender que una pandemia en Italia es una pandemia que llegará a Alemania. Es decir, las élites europeas, como explica muy bien Norbert Elias, explicó en sus libros, el Estado social, el Estado de bienestar no se crea porque las élites europeas, en un arrebato de generosidad, decidan que quieren tener trabajadores con mejor salud y mejor formados. No, deciden hacerlo porque se dan cuenta de que unos trabajadores con mala salud acaban contagiando a los propietarios, a los ricos, a las élites. Y unos trabajadores con mejor formación son más productivos. Por tanto, yo, que se me entienda bien, no estoy despreciando el valor de la solidaridad, simplemente creo que el interés propio bien entendido es un incentivo mayor que la apelación hueca a la generosidad, que la podemos entender todos, evidentemente, pero creo que es poco movilizadora respecto de otro. Y yo distinguiría también, y por último, entre el corto y el largo plazo, las reacciones inmediatas y las reacciones más largas. Las reacciones inmediatas han sido penosas, pero pensemos también en cada uno de nosotros. Cuando hay un golpe, cuando hay un accidente, nuestra reacción es protegernos físicamente, pero nos protegemos a nosotros, no protegemos a la persona que va al lado, porque el cuerpo, el propio instinto de supervivencia nos lleva a eso. Algo parecido pasa a nivel de las sociedades y a nivel de los estados. Italia le pide a Alemania mascarillas y Alemania dice no en el primer momento, porque entiende, bueno, y si a mí me llega esto y no tengo mascarillas, ¿qué me van a decir mis ciudadanos? Enseguida, al poco tiempo, Alemania pasa mascarillas a Italia. Por cierto, las clínicas de Baviera recogen pacientes italianos y las
clínicas de Baden-Württemberg, de toda la frontera con Alsacia, empiezan a coger pacientes franceses. Es decir, que démonos un cierto tiempo y no nos juzguemos, no seamos tan duros de juzgarnos por la reacción instintiva como si eso fuera a permanecer en el tiempo. Se nos acaba el tiempo, dos preguntas voy a hacer. La primera, hay bastantes preguntas, las englobo todas en una, ¿no? Es decir, sobre la salida. Hay alguno que pregunta incluso quién va a decidir la salida, pero bueno, eso es más difícil, ¿no? Pero ¿habrá ganadores, perdedores dentro de los países, incluso geopolíticamente? Porque hay muchas preguntas respecto de China, Europa, pero también internamente dentro de los propios países ganadores y perdedores. Y luego, dentro de estas cosas que se apuntan dentro de la salida, la renta básica universal, o sea, cosas que eran experimentos o de las que se hablaba, puede ser un momento para que se hagan realidad, no coyunturalmente ahora, mientras esto pasa, sino es decir, que de verdad se pongan encima de la mesa. Bien, muy telegráficamente a las tres cosas que me has planteado, José Luis. En primer lugar, evidentemente va a haber perdedores y ganadores, y sobre todo va a perder la gente que ya estaba perdiendo. Eso es una mala noticia, pero es una noticia realista. Ahora mismo estamos todos exaltando el teletrabajo, pero es evidente que el teletrabajo nos resulta más fácil a unos que a otros. La escuela es un lugar donde todos los niños y las niñas tienen el mismo pupitre y el mismo acceso a Internet. Nuestros domicilios son desiguales. En nuestros domicilios hay en unos libros, en otros no hay libros, en unos hay espacios, en otros están todos hacinados, en unos hay unos padres con capacidad y valoración de la cultura, y en otros hay otros viendo programas basura. Bueno, esta es la realidad, y por tanto creo que de aquí vamos a salir más desiguales de cómo entramos, en un primer momento. Eso es una realidad, me parece poco discutible, por mucho que sea penosa. El asunto es si la reacción que los gobiernos llevan a cabo es una reacción capaz de aprovechar ese impulso para corregir esas desigualdades de una manera más seria, y yo creo que hay elementos bastante positivos. La segunda cuestión, ¿quién decide esto? Todos. Es decir, yo veo mucha gente diciendo la salida a la crisis tiene que ir por aquí. Creo que te lo decía antes, José Luis, esto a veces coincide con lo que uno ya antes de la crisis pensaba que tenía que ser el modelo de sociedad. Bueno, si ha habido una crisis, si ha habido una transmutación, un vuelco, reconozcamos que no podemos seguir pensando como pensábamos antes, y por tanto algún tipo de reflexión tenemos que hacer. Esas reflexiones en una sociedad democrática solo se hacen colectivamente. Aquí no hay nadie que sea más listo que los demás, ni que tenga más legitimidad. Por supuesto, vamos a dar mucho valor al juicio de los expertos, pero esto lo tendremos que decidir entre todos. Y hay gente muy partidaria de cambiar y hay gente partidaria de cambiar menos. Los conservadores tienen razones para conservar ciertas cosas. En este momento yo creo que un poco menos que cuando entramos en la crisis, pero tienen algunas que hay que atender. Y a lo mejor algún revolucionario como Zizek, al que mencionaba antes, que piensa que esto es un golpe mortal en el corazón del capitalismo, a lo mejor se encuentra con que las cosas son más complicadas, ¿no? Esa sería mi respuesta un poco precipitada. En cuanto a la tercera cuestión, no soy un experto yo en materia de la renta universal, pero hay una cosa que me ha llamado la atención poderosamente. En 2008, 2010, 2012, en la crisis, que por cierto, la discusión acerca de qué es lo que había que hacer duró muchísimo tiempo, y las discusiones actuales son más rápidas, lo cual significa que hemos acortado un poco los tiempos de la urgencia, los tiempos del aprendizaje. En aquellos momentos, sobre la mesa no se podía ni hablar, no se podía ni poner encima de la mesa cuestiones como mutualizar la deuda. Es evidente que ahora se están poniendo porque la crisis no es lo mismo, no es la misma crisis, pero creo que estamos, en esto estoy bastante esperanzado. Creo que el hecho de que algunos hayan aceptado discutir siquiera de mutualización, hablo a nivel europeo, de fortalecer el presupuesto europeo, cuanto, por cierto, hace un mes, en el debate en el Parlamento Europeo penoso, las fuerzas conservadoras y no partidarias de avanzar en la integración estaban renunciando a cualquier recurso propio y aumento del presupuesto. Ahora mismo está sobre la mesa la idea
de avanzar en recursos propios, la idea de un seguro de desempleo, la idea, por ejemplo, de ayudas a las empresas que contradice en principio uno de los principios, de las disposiciones de los tratados. Es decir, creo que de aquí va a salir, estamos en un revolcón y aquí van a salir cosas muy interesantes. Y sobre todo, que asuntos que eran tabú hace muy poco tiempo, ahora mismo por lo menos son asuntos discutibles. Yo con esto ya de entrada me daría por satisfecho. Espero que vayamos mejorando con el paso del tiempo, pero eso, como no soy un adivino, no soy capaz de predecirlo. Como ya estamos fuera de tiempo, Héctor nos pedía una cosa que me ha parecido muy relevante un poco para terminar, ¿no? Es decir, entiendo que será millennial, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué nos dirías a los jóvenes que ya hemos sufrido la crisis de 2008, que ahora tenemos la pandemia y que parece que nunca tenemos un momento para tener una vida digna? Bueno, yo también tengo hijos en esa edad, un poco menos, no son exactamente millennials, pero casi, y es un asunto que me preocupa muchísimo. En mi libro planteo un capítulo precisamente a esto, al tema de cómo la crisis afecta de manera diferente a las generaciones. Esta es una crisis que afecta más a la gente mayor, por razones evidentes, y menos a la gente joven. Mientras que la crisis climática es una crisis al revés, es una crisis que afecta más a la gente joven. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o no nos terminamos de dar cuenta, ¿no? Yo, más que pensar en a quién afecta o a quién deja de afectar, quién se beneficia, quién se deja de beneficiar, yo pensaría esta crisis como una gran oportunidad de realizar algo así como la sutura de los intereses de las generaciones. Y quizá una de las cosas más bonitas de esta crisis es que, siendo una crisis que afecta más a los mayores, y habiendo visto espectáculos lamentables como todo el tema de las residencias, que son realmente tristes, al mismo tiempo la realidad, lo que nos está mostrando es que gente joven cuida a gente mayor, porque en los hospitales no están los jubilados, en los hospitales está la gente en edad de trabajar, que somos, si se me permite, somos gente todavía joven, ¿no? Y en los hospitales la gente que está padeciendo más esto es gente mayoritariamente en edad de jubilación. En fin, simplifico un poco las cosas, ¿no? Con lo cual, creo que si se me permite la expresión, aplauden los balcones gente mayor a gente joven, cuida gente joven a gente mayor en los hospitales, y probablemente una crisis que afecta más a una generación que a otra debería representar una oportunidad para pensar una de las cosas que tenemos que pensar entre todos y que no es de hoy ni de mañana para resolver, que es cómo volvemos a hacer el contrato social teniendo en cuenta que somos generaciones con intereses distintos y que vivíamos. Esto es una cosa que, por cierto, en la Universidad de Deusto le habéis dado muchas vueltas a este tema, me consta, ¿no? Cómo convivimos en una sociedad en la cual ya no estamos 4 generaciones al mismo tiempo, sino 6, y por tanto con intereses muy distintos. ¿Por qué no aprovechar esta crisis? Esto es más bien una cosa que lanzo y que alguien recoja el guante si es capaz. ¿Por qué no aprovechamos esta crisis para rehacer el contrato social, no solamente en los términos habituales, trabajadores y propietarios, coetáneos, contemporáneos, sino para pensar un acuerdo social entre gente que vivimos en tiempos distintos y para los cuales el futuro representa una cosa distinta, porque para los muy mayores el futuro son unos pocos años y el nivel del mar, que desaparezca la playa de Ereaga, no representa ninguna pérdida frente a mi pensión y a mi interés particular. Y en cambio, para otros más jóvenes, el futuro es el sitio donde van a vivir todo el tiempo. ¿Por qué no aprovechamos esto como una gran oportunidad para rehacer un contrato intergeneracional? Muchísimas gracias, Daniel. Una estupenda forma para terminar mirando al futuro y con esperanza, y esperemos que efectivamente esta crisis sea también una oportunidad de cambio. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis acompañado.
Además de ser muchos, todo el mundo ha aguantado hasta el final, aunque nos hemos pasado un poco de tiempo. Buena muestra, Daniel, de que no solo yo he disfrutado enormemente de este diálogo, sino que de los demás también. Hora de terminar, simplemente comentaros que la semana que viene, el jueves, tendremos un nuevo Break Time to Think. En este caso, contaremos con Alejandra Martínez, que nos hablará de del teletrabajo y de cómo el teletrabajo probablemente haya venido, no sé si para quedarse definitivamente, pero sí para cambiar. Y anunciar también que vamos a poner en marcha otros Break Time to Think de carácter más temático. La semana que viene, el martes, haremos uno específicamente para derecho, los que puedo decir tendrá un carácter un poco más legal, va a decir Iñaki Pariente, nos hablará de intimidad y del uso de la tecnología en estos tiempos de COVID y cómo compatibilizar el uso tecnológico masivo con la intimidad y la privacidad de los datos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Daniel. Cuidaos muchos en casa. Gracias, Agur. Adiós.